Sindical de Comisiones Obreras. Buenos días, compañeros y compañeras. Un saludo desde la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Si siguiesen hablando, como lo han hecho las dos compañeras, cualquiera de los compañeros y compañeras que están aquí nos podrían relatar situaciones similares, unas en la calle, otras en las fábricas. Allí donde ha habido movilización, ha habido sindicalistas, ha habido trabajadores y trabajadoras defendiendo sus derechos. Estamos aquí por ellos y ellas, pero estamos aquí porque la huelga no es delito, porque la huelga es un derecho, porque sin derecho de huelga no se puede hablar de democracia, porque sin derecho de huelga las relaciones serían profundamente desequilibradas. ¿Qué es lo que tratan de conseguir? Reforma tras reforma. No se atreven a ir por derecho a la búsqueda de una ley de huelga restrictiva. Tenemos una norma, la ley de huelga, que es preconstitucional, pero aún así, sentencia tras sentencia del Tribunal Constitucional ha ido configurando un cuadro de garantías que ya no toleran, que ya no resisten, y por eso, porque no se atreven a ir por derecho contra el derecho de huelga, van por la vía de impedir, de meter miedo, de desanimar. Utilizan el Código Penal para impedir el ejercicio efectivo del derecho de huelga. ¿Sabéis lo que dice el artículo 315.3 del Código Penal? Serán castigados con penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad impidieran o limitaran el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga. Si a las conductas antes señaladas se llevaran a cabo con violencia o intimidación, se impondrán penas superiores en grado. Ahí debería terminar el artículo 315/3 del Código Penal. Ahí debería terminar, pero no, de matute, en la reforma del 95 del Código Penal, recuperando una norma preconstitucional del año 1976, se introdujo un segundo párrafo. Las mismas penas del apartado segundo se impondrán a los que actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga. ¿Qué tiene que ver este párrafo con la defensa de la libertad sindical y la defensa del derecho de huelga? Nada, absolutamente nada. Tenía que ver en el año 76 con una situación de explosividad social en nuestro país, y no lo ocultaron, y quienes pusieron en norma ese precepto que dice, que establece el párrafo segundo del artículo 315, ya afirmaban que se hacía para hacer frente a la creciente actividad agresiva, añadían, de los grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión de huelga. Faltaban 2 años para tener una constitución democrática. Los sindicatos, recordarlo, en 1976 eran ilegales. Mucha gente, miles de trabajadores, de sindicalistas no reconocidos, pasamos por las cárceles franquistas largo tiempo,
largos periodos por defender el convenio colectivo, el derecho a la sindicación, el derecho de huelga. Pretenden retroceder más de 40 años en la historia de nuestro país. Esto es lo que se trata. 125 años de petición fiscal. El día que hicimos, el 26, la rueda de prensa para explicar por qué nos estábamos movilizando, hablaba de 120. Bueno, pues ya son 5 más. Y serán más. Ricard, trabajador, sindicalista del Metro de Barcelona, es la última víctima de esta campaña de acoso y derribo del sindicalismo español y de los derechos inherentes al trabajo. Esto no es tolerable. 14 años de sentencias firmes. Antes se daban aquí los nombres de 6 personas, 2 de Vigo, en una huelga sectorial, 2 de Pontevedra, en una huelga general, 2 de Granada, 14 años de sentencia judicial, ya en algunos casos firme, que implicaría de forma inmediata, posiblemente en los próximos días, la entrada en prisión de algún compañero y alguna compañera. Esto no es tolerable. Vamos a poner todos los medios legales de movilización y de todo tipo en nuestro país y fuera de nuestro país para impedir este atropello, esta tropelía. Mirad, aquí están, como otros y otras, un nutrido grupo de compañeros y compañeras de Coca-Cola. Sabéis de su lucha, del esfuerzo, largos meses. Con esta redacción del artículo 315 del Código Penal, el primer párrafo es el que se refiere precisamente a actuaciones como la de Coca-Cola en Fuenlabrada. ¿Sabéis de alguna imputación penal a algún directivo de Coca-Cola Iberian Partners por la función de esquirolaje realizada para debilitar, cuando no impedir, el ejercicio del derecho de huelga en la planta de Fuenlabrada? ¿Sabéis cuántos empresarios en este país han ingresado en prisión por despedir a trabajadores o trabajadoras en el momento en que conocieron que se presentaban en listas sindicales a las elecciones en su empresa? ¿Cuántos han entrado en la cárcel o simplemente han sido acusados por vulnerar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras? Desequilibrio claro en el trato, protección extrema a las actividades ilegales, ilegítimas, contra los derechos sindicales, contra los derechos laborales, empezando por el derecho al trabajo en nuestro país. ¿Cuántos empresarios hay imputados por enviar a la calle de forma fraudulenta en muchas ocasiones a trabajadores y trabajadoras en sus empresas? ¿O de dónde se nutren si no las cifras del paro pavoroso que sufre nuestro país? Más diligencia en velar por los derechos fundamentales, por los derechos democráticos, y menos premura a perseguir a las personas que se convierten en el baluarte
de su defensa. Quieren acabar con todo. Decíamos hace no tanto tiempo, vienen de tapadillo, con los jueces de avanzadilla, los fiscales de ariete, a eliminar de facto el derecho de huelga en nuestro país. Hemos enviado sendas cartas al fiscal general del Estado. ¿Por qué? Si hay una instrucción que se diga, tienen tanta coincidencia los autos acusatorios de Pontevedra, de Vigo, de Granada, de Madrid, de Cantabria. No es casualidad. Si no hay instrucción, que lo digan, y si la hay, que la retiren. Al Consejo General del Poder Judicial, este viernes, nos vamos a reunir con ellos. Queremos que velen los jueces por la tutela del derecho de huelga, por su ejercicio efectivo, que impidan los atropellos que se están cometiendo. Ningún trabajador o trabajadora tiene que entrar en la cárcel, como están a punto de hacerlo estas 6 personas que antes comentaba. Este gobierno tan diligente a determinado tipo de indultos, aunque esto no va de indultos, va de reforma del Código Penal para erradicar esta norma en su literalidad actual, que es la que permite actuar de la manera que están actuando. Aquí hay algunos parlamentarios. Me alegro mucho que estén con nosotros. Me alegro mucho. Mañana, pasado, cuanto antes, tomar la iniciativa en el Parlamento para modificar esta norma y volver a situar la protección del derecho de huelga en el lugar donde tiene que estar. Pero mientras tanto, nadie, por defender sus derechos, debe estar en riesgo de entrar en prisión. Por eso le hemos pedido una reunión al ministro de Justicia. La semana que viene nos veremos con él para decirle en directo lo mismo que estamos comentando aquí. En manos del gobierno, mientras no se reforma la norma, está a impedir que nadie entre en la cárcel. Iremos a los tribunales de justicia europeos, claro que sí. Acudiremos a la OIT. España se convertirá, como antes eran, como decía Joao, los países latinoamericanos y de África, un asiduo de la OIT en demanda de la protección de la libertad sindical que quieren arrebatarnos. No vamos a tolerarlo. Están en juego muchas cosas. No hicimos un viaje de 35 años por la democracia para ahora ir perdiendo norma a norma, sentencia a sentencia, derechos que han costado 40 años conquistar, muchas muertes, decenas, centenares, miles de años de cárcel en nuestro país. Como decía Katiana, los derechos, compañeros y compañeras, no se heredan. Los derechos o se defienden cada día o se pierden. ¡Viva la lucha de la clase obrera!